Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Muchas gracias por tomar tu tiempo de ver mi video. Mi nombre es Erika. Te invito a que me acompañes hasta el final del video. Voy a preparar una deliciosa sopa de papas o caldo de papas. Es muy fácil de hacerlo, así que espero que me acompañes hasta el final del video. Aquí están los ingredientes que vamos a ocupar. Ocupamos lo que son 2 chiles poblanos, 3 papas, 2 tomates de estos rojos o jitomates, un trozo de cebolla, un chile serrano. Ocupamos queso panela, sal al gusto, ajo en polvo y un sazonador de estos que es de la marca Goya. Y ocupamos una cucharadita de consomé de pollo. Ahorita vamos a llevar a tostar en el comal los 2 chiles poblanos. Los vamos a dejar que se doren muy bien de todas las partes y luego lo vamos a poner en una bolsita para que lo podamos pelar más fácil. Miren, así han quedado las papas. Ahora vamos a llevar a moler lo que es los 2 tomates. Ya los tengo lavados. Yo les quito esta parte de atrás. El trozo de cebolla. Aquí vamos a poner el sazonador. También vamos a poner un poquito de sal. Y vamos a poner sal con ajo en polvo. Consomé de pollo. Y vamos a agregar como una taza de agua y lo vamos a llevar a moler. Tú vas a ir mirando, si miras que necesita más consomé o sal, tú vas a sazonarlo a tu gusto. Aquí lo vamos a dejar que hierva alrededor de unos 30 minutos. Bajamos a fuego medio y regreso para atrás con ustedes. Aquí yo ya tengo los chiles, los vamos a pelarlos. Aquí ya pasó la media hora, vamos a poner ahora el chile. Vamos a partir la mitad del queso panela. Aquí ya han pasado los 15 minutos, ya le apagué. Ahora nos vamos a servir.
Miren, así ha quedado este delicioso caldo o sopita de papas con queso. Queda muy rico, espero que de verdad lo prepare. Si tienes alguna pregunta me la dejas saber aquí en comentarios y con gusto te contestaré. Quedó súper delicioso, de verdad espero que lo preparen. Es una receta muy fácil y económica de hacerla. Quedó un poquito picosito por el chile serrano que le puse, pero si no te gusta picoso no le pongas el chile serrano. Ahora sí, saludos para cada uno de ustedes y nos miramos en el próximo video.